entramos a Judas y siempre comenzar un nuevo libro es algo emocionante, sobre todo después de haber tenido una pausa de un tiempo en el estudio verso a verso. Retomar el ritmo de lo que hemos estado haciendo es algo bien emocionante y bien padre. Y el día de hoy vamos a estar entonces considerando este texto. Una carta muy fuerte, una carta muy concisa en su tema y en el propósito por el que fue escrita. Y yo quisiera leerla completa, aunque solamente vamos a estudiar realmente un versículo el día de hoy. Esto de verso a verso va a ser muy literal el día de hoy, un verso solamente, quizá dos. Pero bueno, vamos a leerla y entenderemos al leerla un poco el sentido de la carta. Vamos a tener una introducción, vamos a entender quién escribió, por qué escribió, a quién escribió, y vamos a observar lo que dice el verso 1, que es muy bello. Dice así: Judas, el libro completo nos dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirnos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error, en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos y todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convénzanlos; a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardarles sin caída y presentarles sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Fuertes declaraciones, ¿verdad? Es una carta cuyo tema y propósito están, creo yo, bastante claros. Y es que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios,
está bajo ataque. El enemigo quiere destruir lo que Dios quiere edificar. Y el ataque no solamente va a venir de afuera. El ataque no solamente viene de los incrédulos o de los que se burlan y rechazan a Cristo y el cristianismo, sino aún más peligroso, entra y se camuflajea y se disfrazan estos lobos rapaces como ovejas. Gente que se infiltra con el fin de manipular y engañar a la gente, confundir a la gente respecto a la fe, respecto a la Biblia, cuyo propósito es destruir nuestras vidas cristocéntricas, poner en duda la credibilidad de la palabra de Dios y dividir la iglesia de Cristo. Y esta carta está claramente escrita para advertirnos respecto a estos hombres que entran, apóstatas, falsos maestros. Judas considera muy importante advertir a la iglesia de esta infiltración agresiva de falsos maestros, quienes vienen a sembrar error doctrinal y alentar. Lo que quiere es alentar a la iglesia a contender, como dice en el verso 3, y es el tema y el título de la carta que hemos puesto en la serie, contender ardientemente por la fe, una vez dada a los santos. La fe que nos ha sido entregada y confiada. Y Pedro, ¿te acuerdas? Ya había advertido acerca de falsos maestros. De hecho, Judas no es el único que habla acerca de falsos maestros, de apostasía, del peligro del engaño. Pedro lo hizo en 2 de Pedro 2, nos dice en el verso 1, que hubieron falsos profetas entre el pueblo, como habrá falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató y atraerán sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia se harán mercadería con palabras fingidas, y sobre estas personas la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es lo que dice en 2 de Pedro, versículos 1 al 3. Había ya una profecía, digamos, tiempo atrás, de Pedro acerca de estos falsos y estos engañadores, los cuales ciertamente vinieron. Y no solamente Pedro, ¿verdad? Creo que la Biblia, a través de diferentes autores en el Nuevo Testamento, advierten sobre estos falsos maestros, sobre esta gente que quiere engañar. Por ejemplo, Pablo, en 1 de Timoteo 4:1, advierte sobre lo mismo. 2 de Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mentirosos que tenían cauterizada la conciencia y prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen los creyentes. 2 de Timoteo 3:1. 2 de Timoteo 3:1. También Pablo advierte a Timoteo y le dice: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrán hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y empieza una lista: traidores, impetuosos, verso 4, amadores de los deleites, verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Advertencias por parte de Pablo, por parte de Pedro. En el 4:3 de 2 de Timoteo también, 2 de Timoteo 4:3, Pablo dice: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No solamente Pedro, Pablo, sino Juan el apóstol, lo acabamos de estudiar, Primera de Juan 4 y Segunda de Juan 1. Primera de Juan 4 nos dice: no crean a todo espíritu, prueben los espíritus, prueben el mensaje de la gente que te está dando un sermón o una enseñanza o hablando de la Biblia, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Todo espíritu que confiesa, verso 2, que Jesús ha venido en carne, es de Dios. Y todo aquel que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Ahí está el espíritu del anticristo, el que ustedes han oído que viene y ya está en el mundo operando. Segunda de Juan nos habla en el verso 7. Segunda de Juan en el verso 7. Obvio, capítulo 1, porque solo tiene un capítulo. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesús ha venido en carne.
En el verso 9, ahí mismo dice, quien se extravía, no persevera en la doctrina de ¿quién? De Cristo, no tiene a Dios. El que no reconoce a Jesucristo como quien realmente es y lo que Él ha hecho, no tiene a Dios, pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Así que está Pablo, Pedro, Juan y por supuesto el Señor Jesús, advirtiendo en Mateo 7 acerca de estos falsos maestros cuyo fruto les revelaría, ¿verdad? Mateo 7:15 nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. De manera que Judas está en armonía con los demás autores en el Nuevo Testamento. Y esta carta realmente es la única carta en el Nuevo Testamento que está completamente dedicada, cuyo único tema es exponer detalladamente el trabajo y las características y el carácter de estos falsos maestros. De hecho, usa mucho de ilustraciones del Antiguo Testamento justamente para describir eso, las acciones y el carácter de los falsos maestros y los apóstatas. Así que ese es el propósito, ese es el tema de la carta como lo leímos, los señala, los expone y exhorta y alienta a la iglesia a contender por la fe, a no dejarnos simplemente contaminar por falsas enseñanzas, por falsa doctrina, por falsos maestros, sino tener cuidado de aquello que escuchamos, de aquello que permitimos en nuestras vidas, porque una sana doctrina nos va a llevar a vivir una sana vida, ¿verdad? Una vida sana y saludable espiritualmente. Sin embargo, una doctrina contaminada nos va a llevar a vivir una vida contaminada también. Entonces, esto es muy importante considerarlo. Y el día de hoy vamos a estar en el verso 1, conociendo un poquito al autor y algunas de las declaraciones que el autor hace. Dicho sea de paso, se me hace muy interesante cómo en la carta y a lo largo de la carta Judas presenta ideas en grupos de 3, como en triadas, sí, eso, ¿no? En pequeños grupos de 3. Lo vamos a ver en el verso 1 y ahorita van a ver a qué me refiero. Pero leamos entonces el verso 1, donde se presenta el autor y nos dice que es ¿quién? Judas. Se presenta a sí mismo como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, de Santiago. Y escribe a los llamados en Dios Padre, santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. Llamados, santificados y guardados en Jesucristo. Muy bien. Judas, debemos tener cuidado de no confundir a este Judas, autor de esta carta, que también ha sido titulada por algunos Los Hechos de los Apóstatas, la carta de Judas, Los Hechos de los Apóstatas, así como Los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos, este es Los Hechos de los Apóstatas, ¿no? Y debemos tener cuidado de no confundirnos con el Judas que entregó y traicionó al Señor Jesús. Se mencionan diferentes Judas en el Nuevo Testamento y por lo que leemos y por el contexto y quién se presenta y quién era, entendemos que este Judas no era ni aquel que traicionó al Señor Jesús, el Iscariote, ¿no? Judas Iscariote no era él, pero tampoco era Judas no el Iscariote, que hay un Judas que la Biblia aclara que no era el Iscariote y lo presenta como Judas no el Iscariote, ¿no? Ese Judas no el Iscariote que aparece en el grupo de los discípulos tampoco es quien escribe esta carta. Estamos hablando de Judas, el hermano de Jacobo. Ahora, Jacobo y Judas aparecen en la lista de los medios hermanos de Jesús. Medios hermanos porque eran hijos de la misma madre, pero no del mismo padre, ¿verdad? Eran hijos de José. Jesús no era hijo de José, sino hijo de Dios. José fue su padrastro, ¿no? Pero José y María tuvieron hijos. Y la Biblia nos dice en Mateo 13:54 que cuando Jesús vino a su tierra, vino a la sinagoga de Nazaret,
de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene él esta sabiduría y estos milagros? Mateo 13:54, Mateo 13:55 dice, ¿de dónde tiene estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero de José? ¿No se llaman su madre María y sus hermanos, qué dice? Jacobo, José, Simón y Judas. Ahí están los hermanos o los medios hermanos del Señor Jesús. Igual en Marcos 6 aparece el mismo pasaje. Se admiraban al escuchar, Mateo 6:2, su doctrina, su sabiduría, y decían, ¿no es el hijo de María, el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Jesús tuvo hermanos y hermanas, ¿no? María tuvo hijos después de que nació Jesús. José conoció a María y tuvieron más hijos. Se escandalizaban de él. Entonces, ahí está Judas como medio hermano de Jesús. Y aquí se presenta en el verso 1 de Judas 1:1, como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Hermano de Jacobo. Entonces, él junto con Jacobo no creían en Jesús como quien era, sino hasta después de que el Señor Jesús resucita. Dice la Biblia que ellos realmente habían depositado su confianza depositado su confianza en Jesús hasta después de que resucitó. Lo vemos en el libro de los Hechos, Hechos 1:14. Perseveraban los discípulos unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sus hermanos eran Jacobo y Judas, quienes durante su vida, como les dije, no habían creído. Pero algo sucede después de que Jesús es crucificado, sepultado, resucitado, que ellos deciden depositar su fe y su confianza en Jesús. Jesús se aparece y se les revela personalmente. En 1 Corintios 15, en el verso 7, se nos habla de que Jesús resucitado se aparece a Jacobo y después a todos los apóstoles. Jacobo, el hermano de Judas, y vemos esta revelación posterior a su muerte y su resurrección. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Está claro? Ya habíamos hablado de Jacobo, Santiago, San Jacobo, por eso es Jacobo. Y Judas, su hermano, me gusta que no se presenta como, porque la verdad, si me preguntas y yo hubiera sido hermano de Jesús, lo primero que hubiera dicho es, Raúl, hermano de Jesucristo. ¿Sí me explico? Pero él como que ya se ubicó, entiende quién es y se presenta como, dice, hermano preferido de Jesucristo. ¿Dice qué? Siervo. La palabra siervo, tú sabes, en griego es una palabra fuerte, es la palabra doulos, que habla de un esclavo, ¿no? Que está completamente supeditado a la voluntad de su amo, que no tiene derechos. Y en ese sentido Judas se ubica perfectamente, sabe que Jesús no es su carnal, ¿no? No es su brother, sino su Señor, su amo y su rey. Y qué interesante, porque eso me revela que debemos tener siempre cuidado de esta falsa familiaridad con el Señor Jesús, porque quizá muchos de nosotros crecimos en la iglesia, desde tiempo conocemos la palabra y podríamos sentir como que Jesús pues siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, es como que, sí, Jesús, y tenemos una confiancita, ¿no? Con él como familiar y algunos hasta, no, pues sí, Chuchito, ¿no? Y este tipo de, no es correcto. Él no es Chucho ni mucho menos, él es el Señor. Y vemos cómo es que Judas ubica eso y dice, él es el Señor, yo soy un esclavo, soy un siervo, mi voluntad está supeditada a la suya. Y si bien crecimos juntos, jugamos fútbol, jugamos Nintendo, cotorreamos, quizás hasta en algún momento hubo alguna pelea no pecaminosa por parte de Jesús, seguro, ¿no? Algún tema de hermanos y de que la comida y de que, oye, ¿te vas a comer eso? No, pues móchate, o sea, pero de eso a que seamos iguales, no. Y debemos tener eso siempre en consideración. El Señor Jesús, independientemente de si eres quinta generación de cristianos o tataranieto de alguien que fue papa o algo así,
creo que los papás no tienen hijos, pero no importa. Jesús es Señor y debemos siempre tener en consideración eso, ¿no? Y que sea personal la revelación. Que no sea la fe de mis papás, de mis abuelitos, de mi tatarabuelo que fue papa, como decíamos, sino algo personal. Yo estoy en un momento teniendo una revelación personal de Jesús resucitado, de que Él es realmente no solo el Hijo de Dios, sino Dios el Hijo, quien venció a la muerte, ¿no? Y pagó el precio de nuestros pecados. Judas la tiene clara, ¿no? Él dice, soy un siervo de Jesucristo. Si me llamo hermano de alguien, pues es de Jacobo, ¿no? Y me gusta, aquí vamos a pasar el resto de nuestra enseñanza observando este grupo de 3 cosas. ¿Te acuerdas que te dije que agrupaba en triadas o en grupos de 3 las ideas a lo largo de la carta? La primera idea está claramente agrupada en el verso 1, donde él habla acerca de aquellos a quienes escribe de 3 maneras. Los presenta como llamados, ¿qué más? Santificados y guardados. La Biblia nos deja claro lo que somos como hijos de Dios. Llamados, santificados y guardados. Eso es lo que la Biblia dice acerca de ti y acerca de mí, que hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Nadie te puede decir, decía el pastor Jaime Foot, se me quedó muy grabado y me ha acompañado toda mi vida. Nadie te puede decir quién eres, ni siquiera tú, solo Dios. Dios es el único que te puede decir quién eres, porque Él te creó, porque Él te dio lo que tienes y porque Él te hizo ser quien eres. Por la gracia de Dios, decía el apóstol Pablo, soy lo que soy. Por su pura gracia, por sus designios. Ahora, 3 cosas que la Biblia nos deja claros acerca de quiénes somos: llamados, santificados y guardados. Lo primero es que menciona a los llamados. Judas, siervo de Jesucristo, habiendo tenido una revelación, con un deseo de alentar y animar a la iglesia, les dice, antes de contender ardientemente por la fe, antes de saber quiénes son estos falsos maestros, necesitas tú saber quién eres. Necesitas saber cómo vas a pelear a partir de tu identidad, a partir de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y lo primero que dice es llamado. Y decíamos, ¿quiénes son los llamados? Sino los ya amados, ¿verdad? Aquellos que Dios amó, pero nos llamó. Y es un misterio porque muchos son los llamados, pocos los escogidos, y hay una respuesta a un llamado. Cuando el teléfono suena, bueno, ya creo que el teléfono ya ahorita ya es puros mensajes, ¿no? Y como que, pero cuando hay un llamado, pues lo que nos queda a nosotros de este lado es responder o rechazar, declinar la llamada que estamos recibiendo. Esta palabra llamado, pues sí, apela a la soberanía de Dios, que Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Va de la mano con la elección. De hecho, la palabra llamado significa una invitación divina por elección. El llamado es aquel que ha recibido una invitación divina por elección. Hay elección, hay un llamado. Un ejemplo quizá no muy padre, pero cuando la selección de fútbol, la selección mexicana juega un partido, pues tú ves que todo mundo pues lleva su playera verde, ¿no? Ponte la verde, ¿no? Ahí hay un eslogan. Y entonces, ese día ves a todo el mundo con sus playeras verdes. ¿Eso significa que son parte de la selección? No, realmente hay solamente un grupo de 22 personas que fueron llamados. Y tú puedes darte cuenta que no son parte de la selección porque la panza los delata, ¿no? Sin embargo, hay 22 personas que ciertamente fueron llamados, ¿no? No sé si son 22 o más, pero bueno, algo así. Y esos llamados también recibieron eso, una invitación por elección para ser parte de, y no todos juegan, pero ahí están, como llamados especialmente. De esa manera, nosotros hemos sido escogidos y llamados para ser parte, y qué increíble pensar en que Dios llama a gente que no tiene pues muchos dones, como la selección. Dices, bueno, están 22 llamados, habrá gente que puede jugar igual o mejor que ellos, seguramente, pero esos son los que decidieron llamar, por circunstancias, por lo que sea, esos son los llamados. Y es increíble eso. Romanos 8:28 nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son
llamados. Y lo que me encanta de ese texto es que lo que dice es que Dios no dice los que conforme a sus talentos, ¿verdad? Los que conforme a sus habilidades, sino los que conforme a su propósito. No se trata de lo que yo tengo que ofrecerle a Dios. No es que Dios me escoge como que, es que soy una chulada y tengo unos dones que Dios necesitaba en su selección. Por eso es que Dios me puso como delantero. Obvio no. No tiene que ver con nuestra virtud. De hecho, Efesios 1:4 nos dice que Dios nos escogió y nos llamó en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos sin mancha delante de Él. En amor, verso 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hechos parte de su equipo, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Y aquí viene la razón. ¿Por qué? ¿Según qué? ¿Según nuestro talento? ¿Según nuestra virtud? Según el puro afecto de su voluntad, del Verbo, porque se le pegó su celestial, regalada, soberana y buena y preciosa gana, ¿verdad? Dice Jesús en Juan 15, no me eligieron, Juan 15:16. Juan 15:16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. De acuerdo a su soberanía y su misericordia, Él nos escoge. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué había en nosotros? No lo sabemos. Son designios soberanos y dice la palabra de Dios que sus caminos y sus designios son superiores a nuestros caminos y a nuestros designios. Y si tú y yo formamos parte de su selección, si tú y yo formamos parte de su equipo, lo único que nos queda es responder y decir, Señor, gracias porque me llamaste. ¿Por qué habrías de llamarme a mí? Es un misterio. Pero somos llamados. Ahora, ¿a qué somos llamados? ¿Cuál es el llamado central y principal por el que Dios nos atrae y nos salva? ¿Para qué? Bueno, ustedes saben, y he repetido esto muchas veces, pero debemos tener en el corazón y en la mente 1 Corintios 1:9, que revela que es por la fidelidad de Dios que hemos sido llamados. Dice 1 Corintios 1:9, por el cual fuisteis llamados, ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. No hay un llamado más excelso. Esta es la supremacía de nuestro llamado. Dios no nos llamó para hacer algo para Él. Dios no nos llamó para ponernos las pilas y entonces dedicarnos al ministerio y predicar. Todo eso lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer. Vamos a hacer mucho de ese trabajo, pero debo siempre recordar que el principal llamado del ya amado es la comunión con Jesucristo. Y no descuidar esa relación personal. Fuimos llamados para ser suyos, no para hacer para Él, sino para ser de Él. Fui llamado no para hacer para Él, sino para ser de Él. Él me quiere, Él me anhela. ¿Por qué quiere estar conmigo? ¿Por qué quiere pasar tiempo conmigo? ¿Por qué quiere conversar conmigo? ¿Por qué quiere escucharme? ¿Por qué quiere dirigirme? ¿Por qué quiere janguear conmigo? ¿Por qué quiere salir conmigo? ¿Por qué quiere pasar tiempo conmigo? ¿Por qué? ¿Soy aburrido? ¿No tengo tema? ¿Siempre estoy deprimido? ¿Por qué el Señor me busca? Porque me ama. Su gracia no depende de el que la recibe, sino del que la otorga. Y por gracia me ha elegido y me ha llamado y Él quiere estar conmigo. Eso es un milagro. Y en la medida en la que yo me relaciono con Él y disfruto de comunión con Él, voy a ir siendo transformado, ¿verdad? En la misma imagen como por el Espíritu. Mientras yo le contemplo y paso tiempo hablando con Él. Recuerda que este es el aliento divino, es la voz de Dios y Él me va a hablar por medio de su palabra mientras yo estoy contemplando al Señor, mientras yo estoy teniendo comunión con Él. Él va a ir formando la imagen de Jesús. Más me voy a parecer a Él. Comunión con su Hijo Jesucristo. Tu principal llamado, escúchame el día de hoy, no es a dejar de fumar, no es a portarte bien, no es a empezar a ir religiosamente todos los domingos a la iglesia y dar tu dinero y tu diezmo fielmente. Mira, todo eso puede y va a comenzar sucediendo naturalmente en el proceso, pero tu llamado es a la comunión. La pregunta sencilla es, ¿estás disfrutando y respondiendo a ese llamado que Dios te ha hecho?
Porque la verdad es que estamos tan ocupados atendiendo muchas veces un montón de cosas, e incluso yo lo veo en mi caso como pastor o alguien que está en el ministerio, le llaman de tiempo completo, ¿no? Que estás dedicado a la obra de Dios y de repente estás checando cosas y atendiendo personas y apagando fuegos y resolviendo situaciones y preparando sermones o estudiando la Biblia, orando, haciendo cosas que te olvidas entre todas esas actividades. Decía la canción que compuso una amiga, por querer servirte me he olvidado de escucharte. Pasan los días y lo que me preocupa es que he empezado a acostumbrarme a vivir por ti, pero sin ti, ¿no? Y eso es algo que nos puede suceder fácilmente y creo que necesitamos revisar. ¿Estoy echando mano de ese privilegio, de ese llamado principal y supremo de haber sido llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo? Es una pregunta de meditación personal. Y ese llamado, bueno, pues es lo esencial. Lo único que no puedes descuidar, muchas otras cosas se pueden caer, muchas otras cosas se pueden venir abajo y pueden chafear y pueden estar desatendidas, pero hay un llamado al cual no puedes llegar tarde, no puedes perder ese vuelo. Hay un llamado y hay una cita que es a la comunión con Cristo. Segundo aspecto de esta triada, de esta idea de tres cosas que somos. Lo primero dijimos es que somos ¿qué? Llamados, ya amados, ¿no? Y lo segundo es que somos ¿qué? Santificados. Santificados. Y parte de nuestro llamado es justamente esa santidad. De hecho, hay un texto que no leí hace unos momentos que me gusta en 1 Corintios 1:2. Dice, Pablo escribe a la iglesia en Corinto, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos, ¿qué dice? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo será salvo, ¿no? Responde al llamado. Cuando tú invocas el nombre del Señor Jesucristo no es porque se te prendió el foco, sino porque Dios puso en ti el querer como el hacer y te reveló tu necesidad de clamar a alguien más grande que tú mismo y decir, Señor, te necesito. Dios, revélate a mi vida. Jesús, creo en ti como el Hijo de Dios. Entonces en ese momento respondes al llamado y Él hace algo en ese momento, te santifica, te salva y te santifica. Esta palabra santificado, ¿sabes? Viene del griego hagios, santo, que significa apartado, ¿no? Apartado, puesto a un lado. Y no solamente eso, sino diferente, ¿no? Esto es diferente a los demás, ha sido apartado de lo que hay alrededor. Una forma muy gráfica o clara de entenderlo es cuando tú ves los utensilios que se usaban en el templo en el Antiguo Testamento. Tú sabes que había ciertos utensilios santificados, debían ser santificados a Dios. Y había una mesa con unos panes, una bandeja con unos panes, un candelabro, una fuente, diferentes cosas. Y esas cosas en sí mismas tenían algo especial, en sí mismas. Pues digo, eran de oro y eso está bonito, pero ¿cuántos candelabros o cuántos utensilios o mesas o no hay de materiales preciosos, muy caros, muy finos? No era lo único en el mundo. Lo importante con esos utensilios, lo que los hacía especiales, eran que estaban al servicio de Dios. Tú no podías usar esos utensilios para, pues, ¿qué onda? Vamos a jugar uno. Pues ahí hay una mesa, ¿no? No podías usarlos para simplemente ahí comer la sopa, la bandeja ahí para... Los panes no eran cualquier pan, porque eran dedicados al servicio y porque eran para Dios. Entonces, por eso eran santificados. Y la Biblia me dice lo mismo acerca de Dios. Si en ti y en mí hay algo especial, no es porque nosotros seamos únicos en nuestra clase. Ciertamente Dios nos da cierta unicidad a cada uno, pero lo que nos hace, si tú quieres, especiales, no soy yo ni mis dones, sino el Dios al que sirvo. Es Dios el que le da sentido de una forma especial, el que me ha apartado. Somos santificados, somos apartados para Él. Y es un privilegio que Dios haya dicho, para mí. De todo esto que hay aquí, presta para la orquesta. Este yo lo quiero. Y cuando hablamos de santificación, santo, ¿no? Hablar de ser santos,
porque obviamente se implica esta idea de santidad, ¿no? Somos santificados, debemos vivir como ¿qué? Santos, ¿no? Como lo que somos por lo que Él ha hecho, nos ha santificado. Pero hay un tema cuando hablamos de santidad que es importante considerar. El hecho de que a veces pensamos que la santidad es como una meta, ¿no? Como que yo voy a ser santo y un día me voy a convertir en un enmascarado de plata. No. Un día me va a salir mi aureola porque estoy haciendo las cosas tan bien que ya llegué a un punto, un nivel espiritual de santidad que no, brother. Se van a caer los que están alrededor de mí. La santidad no es tanto una meta a alcanzar, sino un camino por el cual andar. Tuitéale, apúntale ahí. @Raúl Garduño. Es de Jaime Food. Pero me encanta, porque es muy cierto. No es que me voy convirtiendo en santo y cada vez más santo. Soy santo en el momento en el que creo, ya he sido santificado, ya he sido apartado, ya soy por su gracia una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo único que tengo que hacer ahora es vivir de acuerdo a lo que ahora soy. No se supone que yo batalle y pelee por alcanzar, sino que viva de acuerdo a lo que ya alguien más peleó y obtuvo para mí. Mi santidad depende de su obra. Por eso en Efesios 4:1, Pablo nos dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Un llamado a la santidad, un llamado a ser humildes, a ser benignos, a amar, a perdonar, a servir. Caminar de acuerdo a la vocación con la que Él me ha llamado. Entonces, la santidad no es una meta. Y es que por definición, la meta está lejos de donde yo estoy. Pero esto no es así. Yo ya soy santo. Es como les decía en una clase el lunes en el instituto, es como ser papá. Una persona no se convierte en papá cuando ya compró cierto número o ya cambió cierto número de pañales, ¿no? Ya alimentó a su hijo por tanto tiempo, ya le dio cierta... Entonces, ya por ahí de los 3, 4 años, como que, ok, ya eres papá, ya te convertiste en papá, ¿no? Eres papá desde el momento en el que eres papá. Y te dan la noticia y ¿qué crees, bro? Que vas a ser papá. Más acertado, ya eres papá, porque ya se está formando ese embrión el cual vieron los ojos de Dios, que Él está tejiendo con sus manos, y ya eres papá en ese momento. Vas a conocer a ese bebé y vas a descubrir cómo es ese bebé con el paso del tiempo, y tienes la responsabilidad de atender y que haya siempre leche en el refrigerador y que haya suficiente para su mantenimiento y puedas exhortar y, digamos, criar e instruir y corregir a tu pequeño en el camino de Dios. Sí, esa es tu chamba, pero ya eres papá, hijo. No es que te vas a convertir en papá, ya eres papá. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es andar de acuerdo al llamamiento que Dios me ha dado. Ahora, muy importante entender que la santidad no tiene su origen en mí. La santidad tiene su origen en Dios. ¿Quién es 3 veces santo? ¿Tú? Él es santo, 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 ¿no? Y si bien Él te llama santo, Él es capaz de llamar lo que no es como si fuese, ¿no? Pero somos santos y la Biblia nos llama santos, pero es porque Él es santo. Y en la medida en la que yo me encuentro contemplando y admirando y aprendiendo en la hermosura de su santidad, estoy en su presencia, es que Él me va a ir transformando. Otra vez, regreso al punto de comunión. Para ser santo necesito estar con Dios, necesito estar cerca de Él, necesito contemplar y permanecer en la hermosura de su santidad. Y dicho sea de paso, la santidad es algo esencial, porque sin santidad, Hebreos 12:14, la santidad es algo que debemos seguir, es algo donde debemos caminar y permanecer, porque sin la santidad nadie, dice, verá al Señor. No es un accesorio que cuelgo a mi vida cristiana, sino es algo esencial en lo cual habito y camino. Pero ojo, la santidad es una respuesta al llamado que Dios me ha hecho primeramente. Él me llama, Él me permite ser santo,
Y entonces, número 3, dijimos, número 1, llamados, número 2, santificados, y lo tercero en esta triada, guardados. Guardados en Jesucristo o guardados por Jesucristo, se puede también traducir esta frase. Soy guardado por... Esto es maravilloso, de principio a fin tengo la garantía de que Él me llama, Él hace su obra en mí, en el proceso me está santificando, me ha santificado, me santifica y cumplirá la obra, pero yo sé que Él es poderoso para guardarme, ¿verdad? Como dice al final de esta carta, sin caída. Él es poderoso para guardarme sin caída. Él me va a cuidar en todos los sentidos. Puedes estar seguro de que Él no va a quitarte los ojos de encima. Como cuando mi esposo siempre me dice, te encargo con los niños, ahí les echas un ojo, ¿no? Y tienes que estar con nosotros porque en un segundo que tantito les quites, ya, ¿qué pasó? ¿No? Y es así. Estar al pendiente. ¿Qué significa guardado? Literalmente, no quitarte los ojos de encima. Significa poner la vista fija en. Eso significa en el griego. Guardado, poner la vista fija en. El Señor está mirándote todo el tiempo. Y eso no solamente para animarte a ser santo y vivir en santidad porque Él te está mirando, sino para darte seguridad y descanso de que Él está cuidando tu camino. A donde sea que vayas, Él está viendo. Y no hay nada que te suceda el día de hoy que haya sido como, híjole, el Señor se distrajo y no se dio cuenta que aquí había un algo. Romanos 8:28, otra vez. Y sabemos que a los que aman a Dios, pero vamos a leer en adelante, Romanos 8:28, te voy a pedir que me acompañes rápidamente. Romanos 8:28, porque quiero que observes. Muy bien, Romanos 8:28 hasta el 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Sabemos que Dios nos guarda y que todo lo que enfrentamos está dentro de su cuidado y que nos ayuda bien, ¿no? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿okay? Porque a los que antes conoció, esto es increíble, a los que antes conoció, es decir, Dios ya sabía que no le convenías. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya sabía lo que ibas a hacer, ¿no? Y que tú ibas a ser absolutamente incapaz de elegirlo a Él. Entonces, en su misericordia, a los que antes conoció, también los predestinó. Desde antes de la fundación del mundo, habiéndote conocido, dijo, este es para mí. Y te predestinó con el propósito de formar la imagen de su Hijo. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la comunión, a través de pasar tiempo con Él. Tú te mimetizas en aquella persona con la que pasas mucho tiempo. Entonces vas a estar con Él, va a formar la imagen de Cristo en tu vida. Y a los que antes predestinó, a estos también en su momento, ¿qué dice? Llamó. Y hubo un punto en el que escuchaste la voz llamándote del Señor Jesús y te dijo, ven, sígueme y yo te haré pescador de hombres. A los que antes llamó, a estos también, ¿qué dice? Justificó. Así que al haber respondido, fuiste justificado. Y a los que justificó, ¿qué dice? A estos también glorificó. Y todos los verbos en pasado. ¿Cómo te quedó el ojo, mi querido Saltamontes? Esto ya sucedió. ¿Cómo? Pero es que, yo no me veo muy glorificado que digamos. Pues no importa. Porque la Biblia dice que ya estás sentado en lugares celestiales. Y esta silla es muy incómoda, la verdad. Para el Señor, Él que habita en la eternidad y que Él tiene un plano completo de todas las cosas, Él ve lo que ya sucedió, lo que está sucediendo y lo que va a suceder como un presente continuo, si tú quieres. Como desde arriba en un desfile, Él está viendo todo lo que está sucediendo perfectamente y para Él ya estás glorificado y sentado en lugares celestiales. Así es que aguanta un ratito nomás, porque para ti no se siente, pero ya estás ahí. Él te glorificó. Pero mira, aquí viene lo chido. Bueno, es que todo está chido, pero verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? El Señor ya me conoció, me predestinó, me llamó, me justificó. ¿Qué pues diremos a esto? Ya me glorificó. Si Dios es, ¿qué dice? No dice con, ¿verdad? Dios es con nosotros, porque ciertamente Él está con nosotros, pero aquí no dice con, dice por, y eso significa a favor.
Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si el creador mismo del universo está de tu lado, ¿quién le va a saltar, hijo? ¿Tú con quién vienes? Con Dios, brother. Si Dios está a nuestro favor, y si Él no escatimó a su propio Hijo, si Él dio a su Hijo Jesucristo y lo entregó por todos nosotros, a pesar de lo que Él sabía que éramos y que íbamos a hacer, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas, todo lo que necesitas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, quien además está a la diestra de Dios, quien también intercede por nosotros. ¿Algo más que se te ofrezca? Mira, para acabar pronto, y aquí viene, la seguridad que tenemos que somos guardados por Él. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La respuesta cuál es? ¿Tribulación? No sé qué tribulación puedas estar viviendo, qué angustia estés enfrentando. ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Escasez? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Amenazas? ¿Espada? Somos guardados. Verso 37. Antes, en todas estas cosas, verso 37, somos más que vencedores, no por nosotros, ¿verdad? Sino por medio de aquel que nos amó. Somos guardados en Jesús. Por medio de Jesús es que estamos seguros y somos más que vencedores. Y mira, aquí viene la certeza que tiene Pablo y que nos comparte acerca de que somos guardados, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, escucha esto, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien estamos. Nuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Estamos en Él. Y si alguno está en Cristo, está en el lugar más seguro que puede estar. Y nada puede separarte de su amor. Y nada puede apartarte. No sé qué estás viviendo. No sé qué estás enfrentando. No sé cómo te has sentido. No sé en qué punto estás, pero sí sé una cosa, eres guardado en Él. Y nada te puede separar de lo más valioso que es su amor. De entre todas las cosas que te pueden quitar, ninguna tiene el valor que tiene su amor. Y eso nadie te lo puede robar. Él te guarda. Y Él ha prometido que si tú eres su oveja, mira, Juan 10:10, vamos a leer Juan 10:10. Si quieres acompañarme también, Juan 10:10. Juan 10:10. Es increíble lo que Jesús declara, habiendo dicho que Él es el buen pastor. Él dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón, el enemigo, sea tu tribulación, sea Satanás, sea la carne, sea el mundo, sea quien sea que quiera robar, hurtar, destruir, no van a poder contigo porque Él ha venido para darte vida. Y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Checa esto, el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son las ovejas, ve venir al lobo y las deja y huye. El asalariado guarda las ovejas, guarda a los suyos, cuida de los suyos. El asalariado, el que está ahí nada más por un sueldo, corre cuando viene el lobo. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Le importa lo que puede obtener de las ovejas, la lana. Pero el Señor Jesús no está interesado en lo que puede obtener de ti, Él está interesado en ti. Y si alguien más te ha usado para sus propios fines, no es Jesús. Si estás con Él, puedes estar seguro de que Él te va a guardar. Chécate esto, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, Él está dispuesto a poner su vida y lo hizo. Verso 27, mira, salta al verso 27 ahí en Juan 10. Y mira cómo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Verso 28, si estás ahí en tu Biblia, no hay pierde, solo tuviste que saltar unos textos. Si estás en la pantalla, oh, qué decepción. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, checa esto, mi Padre que me las dio es mayor que todos
y nadie las puede arrebatar, ¿qué dice? De la mano de mi Padre. ¿Estás seguro? ¿Estás en un lugar seguro? ¿Puedes descansar el día de hoy en estas tres gloriosas realidades? ¿Eres qué? Llamado, apartado, santificado y guardado por Él. Y este es apenas el comienzo. Solo el verso 1. Después en el verso 2 lo voy a leer y la otra semana lo explicamos un poco más porque tenemos que tomar la cena del Señor el día de hoy. Voy a pedir a los chicos de alabanza que suban por acá. Pero dice el verso 2, ya que somos, mis queridos hermanos, llamados, santificados y guardados, misericordia, paz y amor, misericordia y paz y amor les sean multiplicados. Para los llamados, santificados y guardados, se multiplica la misericordia, la paz y el amor de Dios. Solo quédate con eso y vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo en tu presencia. Queremos rogarte que nos permitas, Señor, tener en consideración lo que tú dices acerca de nuestra identidad. Que tú nos permitas abrazar que somos lo que tú dices que somos, Señor. Que somos amados, Señor. Que somos guardados, que somos llamados, somos guardados, somos santificados, Señor, en ti y por ti, Señor. Y es un privilegio. Cada una de estas bendiciones espirituales que disfrutamos como parte de nuestra nueva identidad son gracia sobre gracia, porque no merecíamos, Señor. No merecíamos nada de esto y tú nos has concedido estas bendiciones. A veces lo olvidamos y empezamos a vivir en este mundo caído, enfrentar las situaciones del día a día, olvidándonos de quiénes somos en ti, Señor, de lo que tú has ganado para nosotros y lo que hoy podemos disfrutar. Y yo te pido que el día de hoy nos recuerdes y nos mantengas conscientes de estas tres hermosas verdades que son, al lado de muchas otras verdades, anclas para nuestra vida, Señor. Pero hoy pones estas tres frente a nosotros. Permítenos vivir conscientes, Señor, de esto y entender esto para poder contender ardientemente por la fe una vez que nos ha sido dada. Porque sí, Señor, hay temas que tratar, hay doctrina que corregir, hay falsos maestros que exponer, pero sobre todo, Señor, hay mucha gracia que disfrutar. Hay una comunión a la que nos estás llamando y nos recuerdas como principal llamado esa comunión. Y te ruego que si hay alguien que hemos dejado esa comunión a un lado por los afanes del día a día, nos permitas venir a ti una vez más y disfrutar de ese principal llamado que tú nos has hecho a la comunión. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu presencia, tener este tiempo de meditación. Y también queremos recordar que el que nosotros seamos llamados santificados y guardados es posible porque tú nos amaste y entregaste a tu Hijo Jesucristo para pagar el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Fue un precio muy caro por bendiciones muy grandes, Señor. Y el día de hoy agradecemos que tú decidiste no escatimar ni a tu propio Hijo, sino entregarlo por todos nosotros y con ello añadirnos todas las cosas, Señor, que necesitamos. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que ya nos han sido dadas por tu divino poder. Permítenos, Señor, participar de esto. Y gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu bendición en nuestras vidas. Te recordamos y te celebramos, Señor, cuánto valor tuviste al entregar tu vida por nosotros y cuánto amor se derramó en el Calvario por nosotros. En Cristo Jesús. Amén.